¿Te ha pasado que has sido víctima de manipulaciones, de tergiversaciones y de chismes que van en contra de tu reputación? Bueno, tiene que ver con dinámicas sociales de sombras no reconocidas en ellos, que por lo tanto se proyecta, se difama y cae en la malicia de querer dañar. En el episodio de hoy hablaré sobre ello y cómo reconocerlas y cuándo poner límites para cuidar tu paz. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a El Drama El Dharma con Patti. Hola a todos, bienvenidos a El Drama El Dharma con Patti. El día de hoy vamos a hablar de un tema que mucho se evade, que generalmente mejor no conversamos sobre ello y todo es en la sombra, ¿no? Como todos a las espaldas o decisiones internas que decidimos no compartir, o en otros casos se cruza incluso daño reputacional, como a querer hacerle carga a montón a alguna persona por algún conflicto que se generó, ¿no? El día de hoy el episodio se llama ¿Cómo reconocer conflictos dañinos? Y para ello quiero contarles un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre los arquetipos del drama. Y voy a utilizar a personajes ficticios para poder ver esa energía, porque esa energía también está en los humanos, ¿no? Y es una forma de reconocerlo, me parece lindo usando este tipo de arquetipos. Otra cosa que vamos a hablar es sobre la sombra humana, ¿sí? Que la famosa sombra que todavía más adelante vamos a profundizar mucho más con la sombra, pero ahorita es simplemente para detectar el drama. Entonces muchas veces la sombra, que es lo que se oculta, lo que se mueve con manipulaciones, sembrando narrativas falsas, murmurando, llevando como chismes, también influye en las personas, ¿no? Entonces, y se genera conflictos dañinos con ello. Entonces también vamos a hablar sobre eso y también les voy a dar criterio para discernir, porque todos tenemos un lado, una sombra, no es que sea algo de unas ciertas personas o no, el tema está en la acción, ¿no? Entonces también les voy a dar criterio para discernir cuándo es sano y cuándo no, y cuándo es importante cortar, porque parte también de vivir en calma, vivir en paz, es saber quién ingresa a nuestra vida y quién no, quién se queda y quién se sale. Y no digo de un cortar, de nunca más te hablo, sino un saber dónde poner a la gente, ¿sí? Porque no todo el mundo merece acceso a tu vida personal. Tu círculo cercano es lo que más debemos cuidar, porque el círculo cercano es quien se junta con tu familia, quien se junta contigo. Y lo más probable, si tienes hijos o tendrás hijos, es con quien vas a compartir. Entonces, esa influencia es súper importante. Y no todo el mundo merece acceso a tu vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso que nadie habla, pero que es importante, los límites y límites sanos. Y también qué pasa cuando una persona crece y deja de simplemente vibrar con otras personas. Entonces, para empezar, primero quiero hablar un poco sobre los conflictos. Los conflictos son parte de las relaciones humanas. Y generalmente los conflictos aparecen cuando hay un desacuerdo. Cuando yo quiero algo y la otra persona quiere otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay un desacuerdo, entonces hay una fricción, ¿no? El tema está en que toda relación puede presentar conflictos. El tema está en cómo los atravesamos, ¿no? Y eso depende mucho del nivel de madurez de cada persona. De hecho, generalmente cuando estamos pasando en la etapa de adolescencia suele haber mucho más conflictos y suele haber mucho más chismes y se crea todo olas y todo. Pero el tema está que cuando el adulto todavía no ha terminado de desarrollarse emocionalmente, psicológicamente, pasa a la etapa de adultez y se queda pegado con temas que se quedaron en la adolescencia, ¿no? Que se le llama temas más adolescéntricos, por ejemplo, o tal vez más aniñados, que tiene que ver más que todo con la falta de madurez de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto, ya, conversémoslo, ¿no? O sea, oye, me he enterado de este tema, como que has estado hablando mal de mí, como aclarémoslo, porque, o sea, me ha dolido lo que ha pasado, y la otra persona puede recibirlo diciendo, por ejemplo, ay, discúlpame, como nunca pensé que te iba a lastimar, no fue mi intención y yo no quise decir eso. Entonces se aclara el conflicto. Entonces la relación crece en confianza cuando eso sucede. Por ejemplo, también otro caso, temas de pareja. Típico, algo que puede pasar en temas de convivencia, por ejemplo. No me gusta que dejes la toalla mojada en la cama. Para ponernos un poco más ligeros, ¿no? A mí no me gusta que me desordenes el cuarto. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, podemos conversar. Es un ok, puedo corregir, porque entiendo de que somos dos personas que estamos juntando nuestra vida. Y el tema está en cuando ninguno de los dos quiere ceder. Y, sorry, yo soy como soy, aguántame porque así soy.
Entonces, si soy desordenada, vas a tener que aguantarme desordenada. Entonces, cuando empiezan esas fricciones y no se busca como un acuerdo en común, como que empieza a haber fricción, ¿no? Y eso habla también del nivel de madurez o inmadurez de las personas, que a todos nos pasa, ojo, sí, o sea, y es la vida la que nos enseña con aprendizajes, con esas experiencias, a saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Porque tampoco se trata de ceder todo y que la otra persona nunca quiera ceder, o viceversa, porque pierde el equilibrio de la relación y ya no se vuelve sana. Y el conflicto sano busca comprender, ¿no? El conflicto dañino busca ganar. Y ese es el tema. Entonces, con eso quiero introducir el tema de los conflictos dañinos, ¿no? Tal vez ya un desacuerdo, o sea, y me quedo renegando por dentro, pero ¿qué pasa cuando estos conflictos se vuelven dañinos? Y ya entra desde un lugar de querer generar daño reputacional, de querer hacerle daño a la persona, de querer como castigarla porque hirió mi ego. Esos comportamientos no son dañinos y con eso quiero introducir el tema de los arquetipos del drama, que es cuando la persona está tan conflictuada por dentro que necesita proyectar en otro todo lo que tiene y no puede mirar, ¿no? Y si bien, no digo, o sea, siempre les digo, ¿no? O sea, de drama al dharma es un cambio de conciencia y no significa de que hay gente aquí y gente acá, pero pasa de que podemos ser acá, podemos también estar acá. El tema es tener la valentía de mirarnos, de decir, ok, ¿cómo me hago cargo? De reconocer, ¿me equivoqué? ¿No me equivoqué? Ok, ¿cómo corrijo? No, pero el tema está en cuando esto crece y crece y esas dinámicas que son un poco más adolescéntricas pasan en la vida de adulto. Entonces, con ello traigo, por ejemplo, el primer arquetipo de drama, que ya es cuando aparece la malicia, ¿no? De que cuando el conflicto ya cruza barreras y quiero hacer daño. Entonces, por ejemplo, voy a traer personajes de Disney, porque Disney es un gran ejemplo con todas sus películas y todo el contenido que tiene, para explicarnos cómo funcionan las dinámicas humanas. El primero es Gastón de La Bella y la Bestia. Para quien no ha visto La Bella y la Bestia, Gastón quiere estar con la Bella, ¿no? Y la Bella, en un tema que hubo, terminó enamorándose de la Bestia. Y él, cuando se enteró de eso, lo que hizo fue levantar al pueblo y decirles que la Bestia quería comérselos, iba a matar a sus hijos, los iba a matar a todos. E hizo que todo el grupo humano vaya a matar a la Bestia y se metieron al castillo. Y bueno, al final, la Bella logra darle un beso a la Bestia y se convierte en un príncipe porque estaba en una maldición. Y al final todo se calma, ¿no? Pero, ¿qué tiene en común Gastón? Gastón es una persona que quiere algo y no le va a importar lastimar al otro con tal de tenerlo, ¿no? De hecho, en la película decía y planificó y dijo, sí, es que Bella no se casa conmigo, voy a meter a su papá al manicomio y le voy a decir que solo lo voy a soltar si es que se casa conmigo. O sea, hasta ese nivel de cruce de límites, de no respetar que la otra persona simplemente no quiere estar con ella y cruza, ¿no? Entonces, emocionalmente sabe cómo manipular a las masas. Entonces, las masas nunca vieron de que la bestia, en este caso, quiso comérselo. Nunca en su vida lo habían visto. La bestia vivía en su castillo. Porque para esto que no era una bestia, era un hombre que fue hechizado y se convirtió en una bestia, ¿no? Y toda la gente se lo creyó. Se lo creyó sin validar, o sea, los hechos, porque cuando la emoción se contagia y no hay razón, o sea, es fácil de creer. El miedo se siente, ¿no? Entonces la gente cuando siente miedo ya no piensa y se deja llevar. Entonces, ese tipo de dinámicas, por ejemplo, se puede llevar a dinámicas más humanas, ¿no? Cuando hay pelea, por ejemplo, de grupos amicales y viene y te dice, esta persona no se quiere dividir, quiere hacer esto, tenemos que pararla. Y la otra persona, cuando esa persona nunca la ha escrito, ni siquiera la ha mirado, como que se la cree, ¿no? Entonces entran en la energía de conflicto y todos piensan de que está pasando algo, entonces se la creen y dramatizan, y entre ellas mismas o ellos mismos empiezan como a nutrir eso, y los típicos de que no son capaces de hablar, ¿no? Y todo es hacia atrás, a las espaldas de uno, creando una narrativa que ni siquiera son capaces de corroborarlo porque están proyectando sus propias inseguridades. Están proyectando sus propios resentimientos, sus propias frustraciones. Pero claramente Gastón, siempre una masa necesita un líder, ¿no? Un líder que influye en eso, ¿no? Y muchas veces en los grupos existen personas que lideran la narrativa y gente que solo la sigue, ¿no? Como el caso del pueblo, que simplemente siguió algo sin validar, sin pensarlo, más que todo porque les agarró el miedo, porque claro, saben cómo manipular a la gente, ese tipo de personajes, ¿no? Y muchas veces se crea una narrativa de odio hacia una persona cuando esa persona no ha hecho absolutamente nada, y ahí entra como rasgos de un ego narcisista, ¿no? Que aparece, por ejemplo, cuando una persona se cree con el derecho de querer algo, como en el caso de Gastón, a costa de la felicidad de otros, ¿no? Y eso es algo dañino,
¿no? Entonces hay que saber reconocerlo. Otra cosa puede ser, por ejemplo, o sea, un ego narcisista también como no tolera que alguien lo desenmascare, ¿no? Por ejemplo, cuando lo han atrapado con una mentira. No puede, o sea, su ego no puede, o sea, no puede tolerar eso y necesita castigar. Entonces necesita sembrar mentiras, necesita sembrar odio para voltearle la torta a una persona que simplemente le ha dicho, oye, basta con esto que no está bien, ¿no? Entonces, o sea, cuando se pone un límite, por ejemplo. Y de este personaje podemos aprender de que el drama rara vez empieza con un ataque frontal. Empieza con pequeñas narrativas sembradas en silencio, ¿no? Y eso es una oportunidad, querida comunidad, de crecer. El drama busca crecer. Entonces hay que entender que no todo lo que se dice de alguien es real o es verdad, ¿no? Muchas veces hay una mala intención de por medio, ¿no? Y hay que aprender a discernir. Esas dinámicas quieren confianza, ¿no? Por seguir una narrativa sin corroborarla, ¿no? Y muchas veces también se siguen narrativas por miedo a que te hagan lo mismo, por miedo a no pertenecer a un grupo, ¿no? Pero la verdad es que cuando crecemos en nosotros mismos y nos damos cuenta que estas dinámicas, esta hipocresía de hablar a las espaldas de uno, estas proyecciones, porque al final cuando una persona siembra mentiras es por su propia envidia, ¿no? Su propia frustración con la vida. Por ejemplo, si esta persona, no sé, sueña con una familia feliz y no la tiene, ni siquiera consigue una pareja y está frustrada con eso, está molesta con eso, se va a meter a rajar de la familia, se va a meter a querer decir, esta persona le saca la vuelta, esta persona hace esto, porque no puede con su frustración y va a querer hacerle daño, ¿no? Entonces, y empiezan los chismes, ¿no? Y por algo también en los mandamientos se habla, o sea, no levantarás falsos testimonios a otras personas, ¿no? Entonces hay que aprender a discernir cuando alguien proyecta de sus propias frustraciones. Y ojo, que podemos tener, la frustración es una emoción que todos podemos tener. El tema y la diferencia de lo que nos diferencia de ser un Gastón o no serlo es nuestra libre elección de elegir no hacerle daño a una persona con inventos, ¿no? El siguiente arquetipo es el envidioso. Aquí voy a traer a Scar. No sé si se acuerdan de Scar. Scar es el hermano del Rey León. Scar nunca fue directo con el Rey León, pero todos sabemos que lo envidiaba. Envidiaba porque él tenía aspectos de liderazgo, porque toda la comunidad lo seguía, porque él era el rey, ¿no? En cambio, él lo que hacía, empezó a manipular a su hijo, ¿no? Es más, lo puso en medio de la embestida de los animales que hizo que maten a su papá, ¿no? Y él nunca lo hizo, es más, le volteó la torta y le dijo al hijo, ha sido tu culpa por estar acá, que tu papá ha muerto, ¿no? Cuando el chibolito era un niñito y no tenía idea de qué estaba pasando y claramente no tenía en ese momento el criterio y la fuerza para poder como pensar y decir. Y aparte había pasado algo muy fuerte, había perdido a su papá, ¿no? Entonces, también tomando un poquito el tema de la envidia, ¿no? Generalmente la envidia es una emoción que todos sentimos, ¿sí? Y de nuevo, la diferencia es cuando decidimos querer quitarle al otro lo que tiene porque yo no lo tengo. Lo que nos diferencia es que podemos sentir envidia y elegir no hacerle daño a otra persona porque me siento inseguro de mí mismo. La envidia cuando aparece, o sea, no quiero como demonizar la envidia porque cuando la envidia aparece y soy consciente y me puede llevar a preguntarme, oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué parte de mí siente que no puede lograrlo? ¿No? Tal vez, por ejemplo, en el éxito puede ser muchas cosas, o sea, generalmente se envidia lo que uno quiere tener. Tiene que resaltar algo para yo querer tenerlo, ¿no? Significa que hay algo ahí que yo quiero tener y siento que no puedo. Entonces, ese tener generalmente puede ser en cualquier cosa, o sea, desde, por ejemplo, tener una familia que le ha ido muy bien económicamente, ¿no? Tener una familia unida, tener una familia que viaja, que comparte juntos, que son muy unidos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa puede ser también una cualidad, una persona que es muy inteligente, que saca muy buenas notas, que es muy estratégico, muy visionario, ¿no? O la capacidad de hacer amigos, ¿no? De conectar con la gente confía en ti. No, hay muchas razones por las que puede generar envidia. Tal vez puede ser la belleza, ¿no? Tal vez puede ser porque un hombre te eligió y yo estoy deseando también tener un hombre y no lo tengo, entonces, o una mujer. O porque tengo una mujer que es preciosa de pareja, un hombre que es guapísimo de pareja, y, o sea, va a depender mucho de las inseguridades de la persona, ¿no? Lo que puede detonar una envidia, pero siempre es de algo que el otro tiene y yo no tengo,
incluso la capacidad de decir lo que piensas, ¿no? O la capacidad de no hundirte cuando todo se cae, ¿no? La resiliencia, ¿no? Y generalmente eso habla, o sea, si yo siento envidia por alguna de las razones, me llama a mirarme y decir, ok, si es que yo siento, no sé, que tal vez no puedo sostener el éxito ajeno, por ejemplo, profesional, es, ok, ¿qué necesito yo mirar de mi propio rol profesional para sentirme más segura de esto y poder alcanzar eso y realmente ver si es que es lo que yo quiero? O tal vez simplemente porque vivo comparándome y no tengo claro lo que yo quiero, creo que eso es lo que quiero tener, pero en realidad no. Entonces, el mundo de la conciencia es hacia adentro, ¿sí? Es hacia adentro. Y de nuevo, o sea, la envidia no es que sea mala. El tema es cuando accionamos para hacerle daño al otro, como en el caso de Scar, por ejemplo, ¿no? Que su envidia fue tan fuerte hacia su hermano que le quitó la vida, ¿no? Y encima le echó la culpa al hijo y hizo que el hijo huya y lo quiso mandar a matar. Y bueno, toda la historia que pasa, ¿no? Que al final, de hecho, o sea, su propia envidia tampoco nunca lo llevó a desarrollar las cualidades de un rey. Por lo tanto, cuando él tuvo que reinar, desmoronó todo, pero no estaba preparado. Entonces su energía se enfocó tanto en querer quitarle todo al hermano que cuando él lo tuvo no pudo cuidarlo, no supo valorarlo. Entonces eso nos habla de cuando solo vivimos hacia afuera, el hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Me vivo comparando el mundo que necesito sembrar narrativas, ¿no? Y por ejemplo, una forma de cómo se mueve el envidioso es cuando le hace sombra a quien brilla, ¿no? Y es uno de los dolores más grandes porque es una traición, ¿no? Él traiciona a su hermano por la envidia. Y puede haber amigos o familia que lo haga, ¿no? Y cuando eso sucede es doloroso, pero también elegirse a uno mismo y cuidarse y cuidar su espacio, también ahí es importante. Más adelante voy a profundizar en este tema de hacer así, pero le estoy dando ya pistas de cuándo es sano y no es sano sostener estas relaciones. Por ejemplo, una forma también de que se muestra la envidia es hablando mal, ¿no? Y quererse poner como por encima moralmente. O sea, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Oye, el matrimonio fue hermoso, se casó, estaban muy felices, pero es como, tengo que buscar algo para hablar mal sobre eso. Entonces, ¿qué digo? Pucha, no invitó a todo el mundo, o sea, se cree mucho esa persona, ¿no? Y entonces busca generar como conflicto hacia esa persona. Entonces, y de cosas que, o sea, de cosas que pueden ser validadas, o sea, por otros, ¿no? Y es como, oye, sí, como no invitó a Menganita, no invitó a Satunita, qué horror, ay, qué mala, ¿no? Entonces, siempre el envidioso o la persona que actúa mal tiene gente que lo valida, ¿no? Y el tema está que se crea esto, que es como, repite una mentira tantas veces que la gente se la cree que es verdad, cuando no lo es, ¿no? Entonces, hay gente que busca brillar a costa de la luz ajena, que es buscando hacerle sombra al otro. Y puede ser, por ejemplo, el tema del matrimonio, sino puede ser cualquier cosa. O sea, se entera un chisme de la familia y se supone que es su amigo, y va y como que se lo cuenta a todo el mundo desde el lado victimista, o sea, como tergiversando todo porque eso le suma. Y claro, nunca se lo dijo a esa persona, se lo dijo a sus espaldas. Entonces va creando narrativas, por ejemplo, cosas delicadas, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Una separación, una pelea entre hermanos. Y en lugar de ser amigo y buscar sostener, busca ir detrás y empezar a contárselo a todo el mundo, pero desde la versión de cómo el otro es malo y esa persona está superior moralmente. Entonces puede que esa persona no tenga ningún logro propio como Scar, ¿no? Pero las hienas están detrás de él, ¿no? Y claro, y también quien es hiena, o sea, en este caso, es quien sigue sin cuestionar, ¿no? Y no solo eso, sino que disfruta como lo malo, ¿no? Por ejemplo, las hienas también simbolizan, que es un tercer arquetipo, que aquí estamos viendo, que no puede expresar tampoco su propia envidia, porque no todo el mundo lo puede expresar, pero se vacila porque el otro lo hizo. Entonces se emociona y se excita de lo que el otro está haciendo daño, ¿no? Entonces también es un tipo de arquetipo que hay que cuidarnos, ¿sí? Porque no todo lo que te sonríe es real, ¿no? Y hay que saber discernir. El drama rara vez es obra de una sola persona. Casi siempre te necesita público y gente que le aplauda y lo valide. Otro arquetipo es Randall, por ejemplo, de Monster University, de la película Monster Inc., pero cuando eran más chicos. Randall al inicio se ve como una persona que quiere pertenecer, quiere ser parte de los populares, pero dentro de su trayectoria, dado que depende tanto del reconocimiento externo, lleva como a compararse tanto que empieza a ver el éxito como un rival, ¿no? Y pone a Sullivan, que es el monstruo azul,
y se vuelve como su enemigo eterno, ¿no? Y lleva incluso a traicionar a su amigo, que en ese caso era Mike Wazowski, para poder como pertenecer, ¿no? Entonces también hay este arquetipo que es como del traidor, ¿no? No me importa pasarte por encima, no me importa traicionarte con tal de yo lograr lo que yo quiero, ¿no? Y también a ese arquetipo hay que mirarlo y hay que saber colocarlo. Por último, tenemos a Mother Gothel, que ella es de la película Enredada, de la rubia esta que se la roba de la familia real y la crea como su hija. Y el tema de esta manipulación victimista que tiene, o sea, esa forma de manipular y que se victimiza es que ella nunca, o sea, ella había secuestrado a la niña y le había dicho a la niña de que ella le estaba protegiendo de secuestradores, de que se la podían robar para usar la magia de su pelo que la mantenía más joven, ¿no? A su mamá que era la secuestradora, ¿no? Entonces, de esta manipulación que se victimiza, y encima la chica le dice, mamá, yo quiero salir, quiero pasear, y ella le dice, yo te doy todo y tú no me das, y tú no eres capaz de quedarte acá, yo te cuido. E incluso cuando la desobedece, como manipula todo por atrás, contrata gente que la asusta, que le hace ver que el mundo es peligroso, y ella queda bien, ¿no? Pero está manipulando todo por detrás. Esta forma de ser que opera es la victimización y no se hace cargo cuando está maquinando todo por detrás, ¿no? También es una forma de cómo se puede presentar personas en la vida. Entonces, para poder darnos cuenta de que existen, primero es importante reconocerlo, ¿no? Y sobre todo que, o sea, cómo la narrativa se puede distorsionar para manipular a una persona que no tiene criterio, ¿no? Y claro, o sea, es su mamá, o sea, ella queda a pensar de que esta chica, ¿no? Enredada, está secuestrada y todo esto, pero cuando se entera, le hace frente, ¿no? Y ella sigue con sus temas de manipulación, incluso la amarra y, o sea, la amenaza, mata al chico, ¿no? Y bueno, quiere matarlo y ¿no? Y ella está en su correcto, en su verdad. Entonces, cuando una persona obra mal y no es capaz de reconocerlo, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Y ojo, o sea, ya saliendo del tema de los arquetipos, quiero hablar de la sombra humana. Todos tenemos luz y todos tenemos sombra. Por eso también Dios habla mucho de que nos dio el libre albedrío de elegir, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando Jesús muere en la cruz, dice, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi mirada, se refiere mucho al libre albedrío, ¿no? Al libre albedrío y también a la inconsciencia, ¿no? El tema es que es verdad, o sea, la persona que hiere, o sea, en todos esos arquetipos, todos están heridos, pero eligen seguir hiriendo, ¿no? Y la verdad es que todos podemos tener de distintas formas heridas emocionales, porque la vida no es que sea fácil, ¿no? Tenemos distintos quiebres, pasan cosas. El tema está en que lo que nos diferencia es elegir hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Y ahí es el tema. Y el tema está en que, o sea, yo puedo tener una sombra, ustedes pueden tener su propia sombra. Y el tema está en cuando no la conocemos, cuando nos da mucho miedo, no queremos mirarla. Pero el tema del camino de desarrollo personal es aprender a mirarla y con conciencia saber elegir y decir aquí sí, aquí no. Que cuando estoy furiosa, estoy molesta porque alguien me ha transgredido, alguien me ha hecho daño, elegir no vengarte, elegir no hacerle daño, elegirle no pagarle ojo por ojo, ¿no? Y eso hay, en esa dinámica hay una fortaleza espiritual, ¿sí? Y hay que saber discernir. Y el discernimiento nos lo da la experiencia, ¿sí? O sea, en mi caso, yo muchas veces he justificado malos comportamientos de, ay, pobrecita, es como que ella es así, es inmadura, o sea, está creciendo. Porque de una u otra forma era la forma en como yo también miraba mi propia sombra, ¿no? Pero tuvo que pasar cosas más fuertes para yo decir, aquí no es, ¿no? Y decir como, hasta acá llego y no te voy a dar acceso a mi vida, ¿no? Y incluso mucha gente considera de que es inmaduro, por ejemplo, sacar gente de redes sociales. Para mí, yo les digo que no. O sea, va a depender desde dónde se haga, pero cuando es un lugar de cuidarte paz, porque gente con este tipo de arquetipos está con una intención de malicia hacia ti, tienes todo el derecho del mundo de cortar información. ¿Por qué? Porque cuando se corta información a una persona que está obsesionada contigo, porque esos arquetipos tienen algo en común, se obsesionan con el otro, necesitan hablar más, necesitan estar en constante conversación, necesitan estar moviéndose. Una forma de cortar eso es cortando accesos. Entonces no tiene acceso a tu vida privada. Y claro, y también tuve que conversar con amigos, mi grupo cercano, para pedir que por favor, como no compartan información de mí a esas personas, ¿no? Y es una forma de, claro, cuando una persona está maquinando tanto contigo, que al punto que, o sea, su proyección es tan fuerte que
toma incluso tus publicaciones como X al aire y busca hacerlo personal, porque todo tiene que ver con ellos, porque es un ego muy herido, muy engrandecido, que ya llega como a rasgos narcisistas. La forma de cortarlo es no dándole herramientas para que lo siga nutriendo. Y ahí, cuando la persona se queda sin herramientas, simplemente a los seguidores ya no tienen de dónde jalar. Entonces como que la energía del conflicto se apaga y se calma. Y la verdad es que cuando uno es víctima de esta situación, porque si es ser víctima de algo, más que entrar a la conciencia de víctima y decir, pobrecita yo, que me pasó esto, es más que todo aprender. Y a mí, por ejemplo, me llevó a replantear una pregunta de ¿qué personas he dejado que entren en mi vida? ¿No? Y replantear de nuevo todos mis vínculos sociales. Y tuve que miré todos y dije, este sí, este no, con criterio, no desde un lugar de superioridad. Pero una persona que es amiga tuya viene y te dice, Pati, está pasando esto, o Menganita, está pasando lo otro. Amigo que no es tuyo es quien repite algo que no es verdad sobre ti, ¿sí? Porque también resuena con los otros, todos somos proyecciones, ¿no? Y cada quien habla de sus heridas, ¿no? Pero una persona feliz, en verdad que esté feliz, no tiene la necesidad de estar hablando de otra persona. Por eso hablo de que quien hace daño es gente que está herida, gente que busca que al otro le vaya mal para sentirse mejor consigo mismo, porque se siente chiquitito, ¿no? Y la verdad es que sí, los digo porque hay que tener empatía y es la base para no desear el mal, ¿no? Y más incluso pedirle a Dios por esas personas, que ya es un paso de fortaleza espiritual como mucho más grandes, que Dios te da esa gracia. No, porque no es fácil cuando estás siendo víctima de una situación de este tipo, de hacerle el bien al otro tan rápido. Pero Dios te da la gracia cuando se tiene fe y se pone en oración, ¿no? Y yo me refugio mucho en Dios, les digo, y le pido fortaleza, ¿no? Y la verdad es que cuando se cortan vínculos que no son sanos, que nunca fueron genuinos, nunca fueron sinceros, porque hay como lazos energéticos que unen a una persona a la otra, que son no se ven claramente, pero están unidos a nuestro campo energético, a nuestro corazón. Y cuando se corta vínculos que eran dañinos y no lo sabíamos, duele, cualquier vínculo duele, cualquier traición, cualquier quebra de confianza duele. Ver las cosas buenas también nos lleva a, no sé ustedes, pero por ejemplo yo le pido mucho a Dios de que aleje a las personas que no son buenas de mi vida. Es parte de mis oraciones, al igual que hace años rezaba por mi esposo, que todavía no lo tenía, no lo había conocido. También rezo por mis amistades, porque soy consciente de que me influye en mí la gente que está a mi alrededor, como yo influyo en ellas. Entonces, cuando se cortan vínculos que no son genuinos, que no son sanos, la liberación que ocurre porque esa negatividad del otro deja de estar conectada contigo. Entonces, tu vibración sube. Cuando obviamente tú no eres parte de esos enredos, tú no eliges ser así. Y en verdad, chicos, una persona sana no se enreda en esas cosas. A mí cuando me llega un chisme o algo de una persona, escucho y también escucho de cuál es la intención de la persona que me lo está contando. Está buscando también sembrar duda en la otra persona, está buscando sentirse mejor, está buscando o está preocupada de verdad. Pero también la maldad se viste de preocupación, ¿no? Y también en comentarios casuales que drenan también las otras narrativas. Y no hay diferencia de edad para eso, ¿no? Hay gente de 60 años, 80 años que cae en esto, como gente de 12 que no, porque tiene una mejor educación, una mayor conciencia. Entonces hay que saber discernir y también mirarnos y decir, ok, ¿yo cuándo he caído en esto? ¿No? Para buscar corregir y abrir camino a mejores relaciones, a una mejor vibración, ¿no? Y la verdad es que les digo desde el ejemplo, así como se cae, por ejemplo, en una relación tóxica de pareja y cuando logras sanar y ver los patrones que por lo que jalaste, llega ya una relación sana. Lo mismo pasa con los grupos sociales, ¿no? Entonces, incluso la familia, que es un poco más difícil de manejar, porque familia, no es tan difícil romper una relación de familia, pero sí saber poner límites, que a no todos les gusta, pero cuando se pone un límite y el otro en verdad te quiere, te escucha. Puede que al inicio va pataleta, pero después como el vínculo se vuelve a formar y desde los límites sanos para que las dos personas puedan ser y sentirse respetadas también, ¿no? Y es un camino de madurez, ¿no? Y bueno, ya voy a ir hablando más adelante de cómo construir relaciones sanas, pero la finalidad de este episodio es tomar conciencia de que esta energía existe y que también es importante poner límites, ¿sí? Límites sanos, es importante cuidar la paz de uno mismo y también de los que son nuestros, de los humanos más cercanos. Y
Y claro, o sea, integrar la sombra no significa tolerarlo todo, ¿no? O sea, podemos ser empáticos, podemos entender de dónde viene, que viene de heridas, que viene de cosas no resueltas, pero hay que entender que la naturaleza humana no significa tampoco permitir cualquier comportamiento. Y cuando el conflicto se vuelve dañino y escala, y ya es algo personal del otro, hacia uno mismo, hay que saber decir así, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer cuando se arma el drama es no ser parte de ello. Y solito se diluye. Y cuando se termina de diluir, como la gente que se quedó enredada en ese aspecto, se queda pensando como, no entiendo muy bien qué pasó, pero ya no soy amiga de esa persona ya no me habla. Pero porque tampoco puede tomar responsabilidad de lo que fue parte, ¿no? Y si la persona se queda ahí, creo que también mantenerla fuera está bien. Salvo, o sea, somos humanos, ¿no? Y si es que una persona viene con una disculpa de corazón de, oye, discúlpame, me dejé llevar, se puede abrir una conversación, pero va a depender de tu propio criterio y de cómo veas la genuinidad del vínculo. Porque también puede pasar de que el otro quiera eso porque se dio cuenta de que la narrativa social se le volteó y simplemente por cuidar su imagen, más que por el cariño a ti, está buscando acercarse. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Pero la vida nos enseña y la experiencia nos enseña a aprender a discernir. Y es un don también del Espíritu Santo. Entonces, ponerlo en oración y pedírselo a Dios también es importante. Y nada, pero también hay que tener en cuenta que los Judas, hay que tener en cuenta que quien actúa con malicia es mejor no dejarlo entrar. Si es una práctica católica de que incluso la peor persona del mundo se puede arrepentirse, es verdad. Pero eso solo Dios sabe en la pureza de su corazón, si es que es así, o es simplemente un tema social, porque está de moda ser buena persona, pero que esté de moda no significa que lo sea, ¿no? Entonces, a veces no se trata de no perdonar, o sea, se trata tú de perdonar a la otra persona para no contaminarte, pero perdonar no significa dejar entrar. Y es un tema que ya hablaré más adelante, poco a poco. Y bueno, ya cerrando el episodio, espero que les sirva. Y ese discernimiento, no hay nada más que hable que las acciones, más que lo que te dijeron, las acciones. Esta persona dijo lo otro, se expresó así, esta persona quiso hacer eso, ahí está tu respuesta, ¿no? De cómo quiso manipular la situación. Esa es tu respuesta de discernir si esa persona debes dejarla entrar o no. No, porque hasta que no se haga cargo de lo suyo, de no sanar esa herida que le mueve a ser como es, va a seguir proyectando en otras personas que crea que está por encima de esa persona. Entonces hay que saber cómo cuidar. Y ya cerrando con el episodio de hoy, que es fuerte, hemos traído una energía muy densa, pero existe, ¿no? Y parte de estar bien es reconocerla, para no dejar que ese tipo de energía te haga daño, ¿no? O tampoco no dejar que te contagie. Y saber poner límites, tener discernimiento de lo que llega a tus oídos, lo que se recibe, ¿no? Y también saber cuando te pase, o si te pasa, saber cómo puedes salir de eso, ¿no? Que es cortando. No tengan miedo a cortar algo por miedo a que no va a haber otra amistad así. Cuando nosotros sanamos, atraemos distintos vínculos. Y cuando resonamos de corazón, puede ser una amistad nueva, pero tenemos la vida entera para construir algo, ¿no? Y una persona más sincera, de corazón, ¿no? Que tiene buenos valores, ¿no? Y que también como busca sanar para no hacer daño a otras personas. Porque se trata de no negar nuestras sombras, sino de no dejar que nos gobierne, ¿no? Y ahí entra el mundo de la conciencia y el mundo de la sanación hacia adentro. Eso ha sido todo. Los veo en el siguiente episodio en el Drama del Dharma con Patti.